Buenísimas, buenísimas. Me encanta estar aquí, me encanta, me encanta, me encanta. Sobre Medellín hay un sol precioso, precioso. Mi Cristo interior saluda y bendice. A tu Cristo interior, tú que estás conectado, te vas a conectar esta tarde, mañana, cualquier día, esta noche. Y también el de aquellos que queriendo conectarse, no pueden. Hoy es jueves 25, se está acabando el sexto mes de junio de 2015, el programa es el número 1031. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, gracias, gracias. No debo un solo correo. Hablemos de algo que nos puede molestar o por lo menos inquietar. El proceso de reencarnación. Cada individuo es exactamente lo que él se ha ganado el derecho a ser. Lo rodea toda aquella felicidad cuyos derechos ha adquirido en el pasado. Se enfrenta a la actualidad con las deudas contraídas en la anterior vida y que hoy le salen al encuentro. La infelicidad es el resultado del sufrimiento infligido a otros en la vida anterior y que antes de nacer aceptó reparar. El hombre es el resultado de su pasado y será el fruto de su presente. Si quieres conocer el pasado, mira tu vida presente. Si quieres conocer el futuro, mira tu vida presente. Eso lo dijo Siddhartha Gautama. Hablemos entonces de cómo así que sucede la reencarnación. ¿Es que hay reencarnación? El hecho de que una persona pueda sufrir el dominio hipnótico de otra persona de un modo tan completo que llegue a absorber la identidad de otra persona, convirtiendo al individuo dominado por un tiempo más o menos largo en un verdadero instrumento sujeto a la voluntad del operador. Viendo lo que el operador quiere que vea, el operador es quien hipnotiza, el sujeto es el hipnotizado. Hallando en todas las cosas el gusto que el operador quiere, constituye una verdadera clave o piedra angular con respecto al misterio de la reencarnación, en la cual vemos que un espíritu se ha incorporado a otra existencia terrena, olvidándose completamente de sus anteriores existencias o personalidad, del mismo modo que el sujeto está bajo el dominio de una sugestión poderosa por un tiempo más o menos largo, se olvida completamente de su propia individualidad y pierde la noción de su existencia. Cuidado con dejarse o permitir que lo hipnoticen, no lo permitan. Un mortal puede hipnotizar o sugestionar a un individuo y esto puede ser hecho inconscientemente por su parte. Una mujer antes o después del acto de concepción puede aspirar a obtener para su hijo este o aquel carácter real o ideal, y esta aspiración puede ser tan fuerte que atraiga a ella el carácter deseado espiritualmente. Pero se ha de notar que no existen verdaderos ideales en el mundo sentido. El ideal mental nos representa siempre en el espíritu alguno de los tipos ya existentes. El más elevado carácter que somos capaces de concebir tiene en el espíritu una representación propia y además nuestra concepción actual, por elevada que sea, ha de ser relativamente imperfecta. De aquí que nuestro ideal, realmente atraído por nosotros desde el mundo espiritual, puede ser imperfecto, incompleto, aunque nuestra carencia de la luz absoluta nos disimule sus efectos. De este modo, puede un espíritu ser atraído por una mujer, no siempre conscientemente, antes de que nazca su hijo, y este espíritu puede ser el de alguien que fue eminente en una existencia terrenal anterior, de alguien que fue excelso poeta, un gran artista, un filósofo, un hombre de estado, un guerrero. Al propio tiempo, este espíritu puede ser en el mundo espiritual muy infeliz. Puede que ande buscando tranquilidad y sosiego y no lo sepa hallar. Y no lo. Esta S frunce.
Puede también, debido a sus imperfecciones más o menos relativas, ser incapaz de acercarse a aquellos que más y mejor le quisieron en su anterior existencia terrena. En la tierra, los espíritus encarnados pueden evidentemente contraer la más estrecha asociación, de manera que si uno puede servir de castigo o de aflicción a otro, puede él, a su vez, tener que sufrir el castigo de un tercero. Y así vemos que en muchos matrimonios, mientras el marido es cruel, insensible y tiránico, la esposa es siempre amable, siempre considerada y siempre complaciente. En la vida espiritual, no podrán unirse otra vez hasta que los defectos del uno o del otro no hayan sido totalmente corregidos. Los espíritus no pueden estar en permanente y estrecha asociación, a menos que hayan llegado a un mismo grado de perfección. No pueden disimular, no pueden fingir. La mujer que piensa mucho en alguno de sus conturbados espíritus puede llegar a atraerlo hacia sí y proporcionalmente de este modo el único descanso y sosiego que puede hallar. Todos nosotros deseamos, naturalmente, siempre estar allí donde mejor se nos ha querido y mejor se nos ha hecho sentir el calor familiar. Lo mismo exactamente le sucede al espíritu. Si guardamos en la mente el recuerdo de algún espíritu a quien apreciamos o admiramos, conociendo toda su vida o solo algunos de sus hechos y de sus dichos, y nos sentimos tiernamente conmovidos por ello, dejamos abierto el camino para que dicho espíritu venga a nosotros, porque así como hemos proyectado nuestro espíritu o nuestro pensamiento hacia él, del mismo modo él proyecta el suyo hacia nosotros, correspondiéndonos y en proporción de la intensidad de nuestra admiración o querencia, será también la concentración de este espíritu en nosotros y tanto más cercana estará su presencia. El espíritu en cuestión así atraído por la mujer en el período del que hablamos, incapaz de hallar ningún otro descanso en su turbación, puede al fin, en virtud de esta concentración de simpatías, ser de modo más absoluto, aunque inconscientemente sugestionado o hipnotizado por ella, y sintiéndose siempre unido a ella, es incapaz ya de abandonarla de tal manera que acaba por ver únicamente con los ojos de esa mujer. Sus opiniones van desvaneciéndose, pues las van sustituyendo más y más cada día las opiniones de ella, hasta que deja de tener las suyas propias. La condición mental producida de este modo en los espíritus podemos observarla todos los días en torno a nosotros, en mayor o menor escala. Millares y millares de personas pierden de este modo más o menos una parte de su individualidad bajo la influencia de otras personas. Inconscientemente piensan las tales con los pensamientos de otros, se guían con las opiniones de otros y ven con los ojos de otros. La dominación hipnótica no es otra cosa que la dominación del pensamiento. Estar muy seguidamente con una persona, no tener ninguna más o más pocas otras relaciones, hacer depender por completo de esa persona la propia felicidad, es atraerse el peligro de tener que sufrir la dominación hipnótica o mental de esa persona. En otras palabras, de pensar nada más que con sus pensamientos y de seguir con todas sus opiniones en vez de pensar y de aconsejarse a sí mismo. La sugestión o dominio hipnótico de que hablamos puede ser ejercido conscientemente o inconscientemente, y contra él podemos guardarnos y defendernos sosteniendo el mayor número posible de relaciones y procurándonos además ciertos periodos de aislamiento en los cuales podamos volver a ser realidad nosotros mismos. Debiendo ser absorbida por una mujer, la mente del espíritu se inclina siempre hacia aquella que con mayor fuerza atrae su atención, y esta, naturalmente, será la mentalidad del hijo de esa mujer, del hijo que esa mujer traerá al mundo, o sea, el nuevo organismo que se ha formado dentro de ella, unidos ambos por medio de un lazo espiritual, pues en efecto la mujer,
siquiera inconscientemente, ha ejercido sobre el espíritu una verdadera sugestión, poniéndolo en un estado de sueño hipnótico, estado en que el espíritu ha perdido enseguida el recuerdo de sí mismo y de su anterior existencia, acabando por ser, en cierto sentido, nada más que una parte de esa mujer, obrando y pensando tal y como ella quiere, hallándose por medio de un lazo espiritual unido a su hijo que se está formando, pues la mujer aspira a tener un hijo semejante al ideal que en ella se formará. El lazo espiritual de que hablamos constituye la continua corriente mental de la madre dirigida hacia su propio deseo o ideal. Dicha corriente mental es una corriente de sustancia tan positiva y real como la sustancia que vemos y tocamos. Una corriente de esta naturaleza constituye un verdadero lazo de unión entre nosotros y otras cualesquiera personas, no importa que nuestros cuerpos estén separados por distancias inmensas. El cuerpo del niño viene al mundo trayendo consigo un espíritu hipnótico o sugestionado, y no podemos decir que el espíritu esté dentro del cuerpo del niño, pues ningún espíritu se encuentra hoy encerrado en ninguna criatura humana. Su núcleo únicamente está en el cuerpo, pero el espíritu es un organismo que puede alejarse cuanto quiera de su cuerpo y que se halla siempre donde ha dirigido sus energías, no significando nada para él ni la distancia ni el tiempo. Agua para el orador. Proyectemos toda nuestra fuerza mental hacia un lugar determinado y la mayor y mejor parte de nuestro yo se hallará en ese lugar. Es decir, yo estoy según mis pensamientos. El cuerpo es una organización muy distinta, aparte totalmente del espíritu, es tan solo el instrumento de que se sirve el espíritu en el estado de su terrenal existencia. Viviendo una vida terrenal, el espíritu necesita un instrumento de naturaleza terrena para poder adaptarse a las exigencias de esta misma vida terrena, del mismo modo que si hemos de bajar a la oscura galería de una mina de carbón, nos convendrá bastante mejor que un vestido de seda lleno de bordados, el burdo traje mucho más adecuado que usan los mineros. En este sentido, el cuerpo es una verdadera coraza protectora del espíritu mientras vive la vida terrena. Los espíritus que abandonan su cuerpo antes de haber alcanzado un cierto grado de conocimiento y el consiguiente poder, sienten y sufren muchísimo a causa de ese prematuro abandono, pues el cuerpo espiritual o espíritu puro, obligado, en virtud de no haber obtenido aún toda su madurez, a permanecer en la tierra, y muchos se ven obligados a esto. Por dicha causa sufrirán y padecerán intensamente en razón de las ideas y pensamientos emanados de los mortales que los rodean, aun hallándose en un grupo de sensibilidad que muy difícilmente puede ser soportado en el mundo terreno. La persona impresionable y que con mucha facilidad experimenta un gran placer o una gran impresión fuertemente desagradable a la sola presencia de otras personas, puede comprender de manera bastante aproximada el grado de sufrimiento de los espíritus débiles al ser traídos hacia determinada persona, atracción a la que, por otra parte, no pueden o no saben resistir. El cuerpo, aun con todas sus imperfecciones y todos sus dolores, resultado de la ignorancia de las leyes espirituales, viene a ser como un magnífico protector de nuestro todavía atrasado espíritu contra la influencia de los malos pensamientos. De manera que, sencillamente, lo que la madre hace no es sino proporcionar un cuerpo nuevo para el uso de un espíritu viejo. Sin embargo, este cuerpo tiene una parte de vida que le es propia, parte de vida que viene a ser algo así como la vida de una planta, del mismo modo que el árbol tiene también el cuerpo del hombre su edad juvenil, su edad madura y su edad de decaimiento. Cuando el espíritu está poseído de suficiente conocimiento, puede detener por mucho tiempo esta decadencia y mantener el cuerpo, que es su instrumento, no tan solo en un estado de perfecta madurez, sino hasta que en el de un vigor siempre creciente.
Y esto lo puede lograr el espíritu proyectándose a sí mismo, esto es, su energía mental, hacia las más elevadas regiones del espíritu, y siguiendo siempre la línea recta que sirve de lazo de unión, atraerse los elementos vitales que necesita y que ha de hallar en aquellas elevadísimas regiones. A este proceso espiritual le damos el nombre de aspiración. Con otras palabras, podemos decir que en el fondo no es otra cosa que el deseo, expresado en forma de plegaria o de petición, de obtener lo mejor y más elevado. Esta acción mental está basada en una ley científica del mismo modo que lo están los principios de la atracción y de la gravitación, y no es, en el mundo actual, otra cosa que la proyección de una parte de nuestra real existencia, el espíritu, a un lugar de donde puede traer nuevos elementos de vida. El pensamiento, la aspiración o la porción de energía espiritual que lanzamos al espacio es una cosa tan real, aunque invisible, como es real un teléfono, y del mismo modo que este teléfono lleva la voz, el nuestro es conductor de elementos vitales. Por este mismo alambre viene también a nosotros el conocimiento de medios y de forma nuevos para a crecer la intensidad de nuestra vida y de nuestro poder. El espíritu así unido a un cuerpo nuevo no constituye, sin embargo, una existencia nueva. No es sino el mismo espíritu que ha entrado en posesión de un instrumento nuevo, con el que obrará en el futuro. Pero puede decirse, aunque limitando mucho el sentido de la palabra, que es un espíritu como dormido. El poder mental de la madre sigue actuando sobre él aún después de que el cuerpo nuevo ha venido ya al mundo, recibiendo directamente su influencia con todos sus errores y toda la ignorancia de cuanto lo rodea. Se halla en el mismo estado que el espíritu que está sujeto a la influencia de un operador hipnótico y hasta operadores haciendo este oficio, por un lado la madre y por el otro lado todas las personas que están en estrecha relación con la madre. El sugestivo o hipnótico poder mental de varias personas enfocado en un solo ser resulta proporcionalmente mayor que el de una mente sola y aislada, lo cual habrá de influir en la dirección que tome el espíritu. En la existencia anterior puede haber sido católico, judío o protestante, pero si la madre y quienes están con ella son protestantes, él será también protestante a causa de que la mentalidad de cuantos lo rodean lo inclinará a esa creencia. Mientras el cuerpo se halla en la infancia, no puede hacer sino un muy limitado uso de él. En los años infantiles, efectivamente, en el espíritu que anima el cuerpo nuevo, no hay todavía más que una pequeña parte del total espíritu. Cuando llora de hambre o porque alguna incomodidad lo hace sufrir, le sucede al niño lo mismo que cuando pinchamos o golpeamos el cuerpo de una persona adulta que está durmiendo, la cual en el sueño del cuerpo dispone apenas de la fuerza o energía necesaria para protestar contra eso con un grito o un movimiento semejantes a los del niño. Porque en realidad en el sueño reparador, ya saludable nuestro espíritu, nuestro verdadero yo, no está en nuestro cuerpo, sino fuera de nuestro cuerpo, lejos o cerca de él, solo o reunido con otros espíritus en otros lugares y unido con el cuerpo solamente por medio de un sutilísimo lazo, el cordón de plata. El espíritu unido al nuevo cuerpo durante el período que denominamos infancia se haya hipnotizado, sugestionado. No se puede decir que sea él mismo, ni puede de ninguna manera servirse ventajosamente de su pasada existencia, pues está sujeto a la voluntad de cuantos lo rodean. Si es un espíritu verdaderamente fuerte y ha pasado ya por muchas reencarnaciones, a medida que vaya creciendo y se sienta bajo la influencia de otras mentalidades, dicho espíritu irá poco a poco mostrando algo de su verdadero yo, empezando por contradecir y protestar contra muchas de las opiniones que verá expresadas y sostenidas en torno de él, y tendrá mil y mil ideas que no logrará inculcar en los demás a causa de que la sociedad las tachará de oscuras o de visionarias. No hay nada que sea visionario en el sentido que el mundo da a esta palabra.
Todos son visiones de alguna realidad que puede no ser la nuestra, pero que no deja por eso de ser real. Lo que hay son premoniciones del alma. Lo que hay es que el verdadero yo, el espíritu, puede ver y alcanzar todo lo que es verdad, aunque esté muy lejos, a pesar de las desviaciones y obstáculos que ponen en su camino los pensamientos y preocupaciones que lo rodean. El nuevo cuerpo que se ha dado al espíritu puede ser un cuerpo imperfecto. Como las semillas de plantas defectuosas producen otras plantas de inferior calidad, asimismo hay cuerpos que producen otros cuerpos imperfectos, y la influencia mental de aquellos que los rodean puede todavía agravar tales imperfecciones físicas. Esto es, si los padres están siempre pensando en la enfermedad, esa enfermedad se mostrará en el hijo. La madre que esté pensando siempre en sus dolores o en sus penas, legará unos y otros a su hijo. De ahí que veamos con frecuencia espíritus que están sugestionados por la creencia de que tienen un estómago débil o unos pulmones enfermos. El padre que siente constantemente el deseo del alcohol, aunque puede muy bien no haber bebido una sola gota, legará a su hijo el gusto por el alcohol. Esta es la verdadera causa de lo que llamamos enfermedades hereditarias. No son en verdad herencias del cuerpo. Lo que se hereda es la mentalidad predominante en quienes engendraron al niño o lo rodean en los primeros años de su infancia. Lo que han de hacer los padres, pues, aunque se hallen afligidos por grandes dolores o por alguna enfermedad, no es sino pensar constantemente en el estado de salud y combatir la tendencia a pensar siempre en sus penas, con lo cual irán curándose gradualmente a sí mismos y harán sanos y fuertes a sus hijos, aun a pesar de las imperfecciones físicas con que puede haber nacido el niño, las cuales a su vez no se deben sino al estado mental predominante en la madre o en los que lo rodean, en cuyo caso el espíritu a quien se ha proporcionado en tales condiciones un cuerpo nuevo vendrá al mundo a continuar su lucha cargada ya desde el principio con un nuevo haz de errores. El verdadero yo permanecerá enteramente dormido e insensible a los poderes de que puede haber usado en una reciente pasada existencia, quedando sujeto a las influencias mentales que sufre y acostumbrándose con los años a esta influencia, la cual acaba por formar en él un hábito mental hecho de rutinas, y pues se le ha enseñado a burlarse de todo poder espiritual, mira su propio espíritu como cosa sin sentido. El espíritu genial de Napoleón, de Shakespeare o de Da Vinci puede ser atraído a un cuerpo ruin, lleno de enfermedades y de vicios, de manera que mientras vive en aquel cuerpo el cuerpo de ese infeliz, aquel espíritu superior estará sufriendo algo así como un afligido sueño. Este sueño puede prolongarse durante varias y sucesivas reencarnaciones, hasta ser quebrado por la influencia de algún espíritu superior reconocedor de la verdad. El despertar de este conocimiento y la realización de esta verdad son una cosa muy difícil, tan complicado es el proceso de la educación que se ha ido recibiendo en tan extensa proporción, se apoyan nuestras creencias en ideas falsas, tan grande es la tendencia en todos los hombres a alejarse siempre de la verdad, tan fuerte es el poder de las mentalidades que nos rodean para ponernos en el peor de las corrientes espirituales. Tan escaso es el conocimiento que tenemos de las leyes y de las fuerzas reales de la naturaleza, tan incrédulos nos mostramos ante las verdades que llegamos a descubrir, tan absolutamente fabuloso nos parece el hecho de que lo que creíamos nuestro verdadero yo no era nuestro yo verdadero. Tomo y les regalo esta otra parte. ¿Qué significa reencarnarse dentro del mismo cuerpo? En cierto sentido, y aquí debemos recurrir a la metáfora, te reúnes con tus guías espirituales antes de nacer y eliges a los que serán tus padres, junto con una serie de realidades probables, el trabajo que harás y un grupo de energías que entonces formarán un cuerpo. En cierto sentido,
separas una parte de tu ser superior, tomas esa conciencia y creas con ella un cuerpo. Eliges a tus padres y las cualidades físicas heredadas de ellos. Te sientas y eliges todo ello con un fin específico. Si en una vida determinada completas esa finalidad y alcanzas alguna meta, siempre es más fácil entonces añadir otra vida. Basta con tejer la nueva conciencia que se utilizará con el próximo cuerpo en el cuerpo y la conciencia anteriores. Por tanto, has hecho bien el trabajo y al fundir tu nueva conciencia en el cuerpo viejo, comprobarás que se producen muchos cambios, ya que ahora estás integrando los dos. Ya se han producido por completo. ¿No es algo maravilloso? Cuando mueres, o como preferimos decir, cuando salimos del cuerpo y lo abandonas y ya no lo necesitas como instrumento para la transformación, la transmutación y la trascendencia, no volverás a crear otro. El cuerpo es una herramienta, un vehículo que has creado para centrarte en determinados puntos dentro de tu ser que deseas transformar de la manera más eficaz. Todos los sistemas de tu cuerpo han sido construidos precisamente para esa transformación. Lo comprobarás en tu trabajo, en el sistema nervioso, en el funcionamiento automático del cuerpo, hasta llegar a las células de los huesos. Verás que cada porción del cuerpo es una delicada y hermosa herramienta para usarla en la transformación. No es una carga, es un don. Es lamentable que la mayoría de los seres humanos no lo entiendan así. Empleando de nuevo la metáfora de sentarse con nosotros ante una mesa de juntas para elegir tu vida, entonces tú, la mayor parte de ti que no está encarnada por completo, y debemos decir que posiblemente podrás hacerlo de todos modos, es la que decide si el mejor lugar para ti en el siguiente trabajo de transformación está en tu cuerpo o no. Cuando has hecho pleno uso de estos vehículos físicos, cualquiera de ellos que sea, es cuando terminas un ciclo de vida y muerte, como se denomina a la rueda de las encarnaciones en el plano físico. Se trata simplemente de que ya no es necesario este instrumento para separar un tiempo lineal y un espacio tridimensional que te facilita la visión de los puntos determinados que deseas transformar. Es en ese momento cuando decides, tu yo superior y tú sois alma grande, mucho más grande que la pequeña porción que se ha encarnado. Entonces decides si es o no rentable, valga la expresión, utilizar el cuerpo físico. Es más o menos como elegir entre una azada y un rastrillo. ¿Sigue siendo necesario rastrillar el jardín? En caso afirmativo, ¿por qué no hacerlo con el rastrillo mejor, por ejemplo, a mano? Y cuando uno haya terminado la ronda de reencarnaciones en el plano físico, entonces la iluminación emprende un camino distinto. También nos estamos despejando y marchando hacia Dios. El número de fases es infinito, puesto que si fuera trasladado de un nivel de realidad al siguiente, pasarías a un espacio infinito. En este punto solo puedes alcanzar determinada altura, ya que tu capacidad perceptiva no es tan amplia. Realmente no tiene fin. La curación de los niveles más altos se convierte en creatividad. Tu realidad física se encuentra ahora en periodo de transición hacia la siguiente fase, donde la transformación no estará ya centrada en el dolor. La futura transformación y la curación abarcarán movimiento, música y arte en forma creativa. La curación se transformará en creatividad al pasar a la luz y se mantiene dentro de ella. A medida que se desvanece la oscuridad, el proceso de transformación se convierte en proceso de creatividad más que de curación. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Repitan hoy 1000 veces: me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Mañana viernes, si sale el sol será viernes, y como el sol va a salir, entonces será viernes. Hablaremos de todo un poco. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo, mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de tristeza, de aburrición, invita al espíritu de sabiduría, cuéntale, y si algo encuentras mal puesto en tu corazón, perdónalo, ámalo, agradece, olvida, y si es contigo, perdónate, ámate,
agradece y olvida. Y no se les olvide reír, pero por nada, 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 nadita, nadita, nada del mundo. Hasta mañana.